canal Willy Rinconacho. El día de hoy, en nuestro curso de Aprender a Programar, vamos a explicar el funcionamiento de dos estructuras de control muy importantes para el manejo de ciclos, y es la estructura while y la estructura do while. Entonces, vamos a ver inicialmente nuestra estructura while. La idea es, en el video anterior explicamos al detalle el ciclo for o la estructura de control para en PSI. Esta es una variante que nos permite también manejar un ciclo, pero condicionado a algo para que el ciclo se mantenga o dure determinado tiempo, dependiendo específicamente de una condición que puede resultar de una o más variables que se evalúan dentro del ciclo. Entonces vamos a ello. Acá al lado derecho entonces tenemos la estructura de control mientras. Cuando hablamos de un lenguaje de programación estamos hablando de la estructura o el ciclo while, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces acá damos clic en la estructura de control mientras, y acá lo que nos representa PSI es una sintaxis de acuerdo a lo que debemos hacer para poder poner en ejecución la estructura mientras. Entonces lo que la estructura mientras evalúa inicialmente es una expresión lógica que se debe cumplir para que se ejecuten una secuencia de acciones, una secuencia de operaciones. Si esa expresión lógica no se cumple, pues la secuencia de acciones no se ejecutará en nuestro algoritmo. Entonces vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a definir digamos, letra como carácter. Vamos a definir una letra como carácter. Es decir, tenemos entonces una variable letra en la cual vamos a almacenar un carácter. Y vamos acá a asignarle un valor a esa variable letra. Voy a decir que mi variable letra va a ser igual a la letra S. Vamos entonces a que nuestra expresión lógica evalúe lo siguiente: mientras la letra sea igual al valor o al carácter S, entonces aquí vamos, digamos, a escribir algo. Entonces vamos a escribir el valor, digamos, de una variable. Vamos a escribir nuestra variable i. Y esta variable i vamos a definirla como un entero. Definir i como entero. Vamos a definir acá. Y a la variable i vamos a asignarle el valor de 1. ¿Listo? Entonces, en este momento, la variable i va a tener el valor de 1. Se va a evaluar la condición cuando letra sea igual a S y el ciclo va a comenzar a hacer su operación. Vamos a ejecutar el algoritmo en este punto a ver qué pasa. Ejecutamos el algoritmo y allí podemos ver que el algoritmo imprime unos de forma infinita. Allí lo estamos viendo. Entonces, ¿qué pasó acá? Resulta que el algoritmo está imprimiendo siempre el número 1, 1, 1, 1, 1, siempre lo está imprimiendo y no ha terminado la ejecución del algoritmo. ¿Por qué? Porque en este caso, como lo estamos haciendo, es lo que se denomina un bucle infinito. Vamos a explicar por qué. Vamos a cerrar acá la ventana. ¿Y qué pasa? Entonces el ciclo hace lo siguiente: mientras la letra o la variable letra sea igual a S, entonces escriba el valor de i. Y el valor de i es 1. Él evalúa esto, escribe el valor de i que es 1 y vuelve acá al ciclo y evalúa la variable letra nuevamente. Mientras letra sea igual a S, a 0. Vuelve a escribir el número 1. ¿Listo? Termina esta instrucción y vuelve a evaluar el valor de la letra S. Como ninguna de las dos variables está cambiando, el ciclo se mantiene siempre
haciendo lo mismo. Nunca se va a salir del ciclo porque las condiciones que están permitiendo que el ciclo se ejecute no cambian. Por lo tanto, el ciclo se mantiene. Vamos a mirar que esto es cierto si acá a la variable i le incrementamos el valor de 1. Es decir, él va a imprimir la variable i siempre, pero cada vez se le va a aumentar 1 mientras la letra sea igual a s. Vamos a ejecutar nuevamente el algoritmo y aquí podemos ver que él está como imprimiendo números y no se detiene. ¿Por qué? Porque la condición de la letra S nunca cambia. Entonces, ese es el primer mensaje que les quiero transmitir acá con el ciclo mientras. Vamos a parar aquí. El algoritmo él se imprimiría hasta que llegue un punto en que la variable i llega al límite de los números enteros y se abortaría el programa porque no sería, digamos, capaz de volver a imprimir la variable i. Resulta que el ciclo se ejecuta mientras la letra sea igual a s. Ese es el mensaje que entonces vamos a dejar aquí. La condición del ciclo mientras en algún momento debe cambiar para poder que el ciclo termine su ejecución y el algoritmo pase a otro bloque de instrucciones. Quiere decir que vamos entonces a preguntar algo aquí. Vamos a decirle escribir desea continuar y vamos a colocar dos opciones, ingrese la letra S o la letra N para saber si usted quiere continuar o no. Y nuestra variable, que es la que mantiene el ciclo, vamos a leerla, leer letra, es decir, lo que el usuario presione, la letra que el usuario presione y después de dar enter va a quedar almacenada nuestra variable letra. Se va a volver a evaluar en el ciclo mientras el valor de esa variable y ya se va a determinar si continúa la operación o no. Vamos aquí después del ciclo a escribir un comando, o más bien un mensaje, escribir ya terminó el ciclo, para que nos demos cuenta cuando efectivamente el ciclo termina. Volvamos a ejecutar nuestro algoritmo. Imprime el número 1, desea continuar, yo aquí le voy a decir que sí y le voy a dar enter. Ya la variable i se incrementa en 1 y me vuelve a preguntar, ¿desea continuar? Sí. Miremos que cada vez que le doy sí, vea, él va en el ciclo. Aquí le voy a decir que no y le voy a dar enter. Miremos que entonces él saca el mensaje de que ya terminó el ciclo, ¿sí? Entonces, nuestra variable de control, letra, que es la que controla el ciclo, tiene un cambio en este punto cuando le editamos un valor diferente de la letra S y por lo tanto el ciclo allí termina. Entonces, si nos vamos a la teoría, ¿qué podemos decir aquí? A diferencia del ciclo para, el ciclo mientras depende de una condición, de una o más condiciones, que pueden ser varias. Esas condiciones deben cambiar en algún momento para que el ciclo termine su ejecución, o si no sería un ciclo infinito como lo vimos inicialmente. Termine su ejecución. El ciclo mientras generalmente se utiliza cuando no conocemos de antemano la cantidad de veces que se debe iterar y vamos a depender de una acción del usuario. Entonces se utiliza cuando no conocemos la cantidad de iteraciones. Generalmente, porque se podría utilizar simulando un ciclo for o con la misma operación que tiene un ciclo for, pero lo ideal es utilizarlo cuando de verdad no conocemos la cantidad
que puede iterar el ciclo y depende de la acción del operador del sistema de información para que el ciclo termine su ejecución. Esas son como las recomendaciones. Listo, para terminar la explicación del ciclo mientras, observemos lo siguiente. ¿Qué pasa si nuestro valor inicial es la letra N? Ejecutemos nuestro algoritmo y podemos ver que el ciclo no entra ni una sola vez. ¿Por qué? Porque la condición para que él ingrese es mientras el valor de nuestra variable letra sea igual a S. Como es N, esta condición no se cumple, por lo tanto todas las instrucciones no se ejecutan y pasa a la siguiente instrucción después del ciclo. Entonces tenemos que mirar muy bien cuando estemos trabajando un ciclo mientras, cuál es la condición o las condiciones que estamos evaluando para poder que las operaciones que están dentro del ciclo se ejecuten. Bien amigos, entonces espero que en este video hayamos entendido el manejo del ciclo while, que es muy útil en nuestros algoritmos. En el próximo video vamos a ver el ciclo do while para poder hacer la comparación y cuándo podemos utilizar uno u otro dentro de nuestros algoritmos. Gracias por la atención brindada. Willy Rincón H, no se les olvide activar la campanita, tilín, 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 para que estén pendientes de todos los videos que estamos publicando en este curso de Aprender a Programar. Nos vemos en el próximo video.